Representantes también aquí en la Organización de Estados Americanos de la Diáspora Venezolana, Juan Carlos, Viloria Doria, gracias por acompañarnos en NTN 24. Tú pues representas a la diáspora venezolana, eres un líder. ¿Qué esperas de esta Asamblea General de la OEA? ¿Qué esperas que se pueda sacar de acá? Por quinto año consecutivo, desde nuestra organización Venezolanos en Barranquilla decimos presente en la Asamblea General de la OEA. Hemos visto cómo año tras año, a través de la sociedad civil, no solamente alzamos la voz en defensa de nuestros derechos y de los derechos de todas las personas que se ven forzadas a migrar, sino también en defensa de los derechos humanos de los nacionales, de los países que nos reciben y de esas personas que hoy se han visto forzadas también a huir. Esperamos de esta asamblea que los gobiernos no solamente expresen en sus discursos las acciones que pretenden realizar para garantizar el acceso a derechos, sino también que se demuestren acciones en el corto, en el mediano plazo y el trabajo no solamente con las organizaciones de la cooperación internacional, sino también con las organizaciones de la diáspora como la nuestra, que no solamente planteamos los problemas, sino que también trabajamos en la solución. Somos profesionales, estudiantes, hay personas de todo tipo que están dispuestas a contribuir en beneficio de las comunidades de acogida, pero también de nuestros hermanos venezolanos en nuestro caso y de otras nacionalidades que hoy están buscando protección, oportunidades para la integración socioeconómica y reasentamiento o reunificación familiar. Juan Carlos, el presidente Petro de Colombia, entre otros líderes, están sosteniendo que Venezuela debería regresar al sistema interamericano de derechos humanos. El secretario general Luis Almagro dice que hasta que no haya un retorno a la democracia esto no será posible. Cuéntanos brevemente cuál es la situación de derechos humanos en tu país. Lamentablemente Venezuela en las últimas 2 décadas hemos visto un deterioro sistemático de los derechos humanos y del incumplimiento a tratados internacionales. Por lo tanto, Venezuela, el gobierno de Venezuela, para poder regresar no solamente a este sistema y a los demás, necesita de alguna manera garantizar el acceso a derechos a toda la población, el acceso a la justicia, restablecer el Estado de Derecho en el país y regresar a la democracia, regresar las libertades que hoy muchos venezolanos han visto de alguna manera como se nos ha ido de las manos y que hoy madres, padres, pues las familias han tenido que destruirse, dividirse. Por lo tanto, el llamado es a que Colombia, como país garante también de este proceso de diálogo, en el que agradecemos su gentil disposición al presidente Petro, que ha decidido de manera pues determinada restablecer relaciones con el gobierno de Venezuela, no solamente a que hayan más consulados y la embajada pues esté restablecida en Bogotá y atendiendo a las necesidades de los servicios consulares a la población, sino que también ese Estado de Venezuela respete los derechos de las personas y les pueda proveer oportunidades para que podamos acceder a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros. Esto se dice fácil, pero hemos visto que ha sido muy complejo en las últimas 2 décadas y para que esto pueda cambiar necesitamos que los venezolanos expresen su voluntad y su sentir en las urnas para que decidan cuál es el mejor futuro para nuestro país y para nuestra gente. Juan Carlos, hay 2 temas diferentes. Uno, la violación de los derechos humanos en Venezuela, pero también la cantidad de venezolanos que en este momento están caminando por el continente, incluso llegando aquí a Washington, por ejemplo, buscando oportunidades. ¿Qué tanto crees tú que la OEA está haciendo por esta crisis migratoria, por tratar de llegar a una solución y para poder pues ayudar a estos migrantes que están tratando de encontrar una mejor vida en otros países porque no la encuentran en el suyo? La situación de Venezuela es una crisis humanitaria, es una emergencia humanitaria compleja que no merece llamarse de ningún otro modo y necesita de la respuesta de la cooperación internacional, de las Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la misma Organización de los Estados Americanos, porque los países son corresponsables también de la gestión migratoria dentro y fuera de sus fronteras. En este espacio nosotros esperamos que los gobiernos busquen abordar de manera consensuada la migración irregular. ¿Por qué están migrando no solamente los venezolanos, sino también los colombianos, los ecuatorianos, los peruanos, los brasileños? Simplemente porque ya no consiguen las mismas oportunidades en nuestros países. Y eso habla mucho de cómo estamos accediendo a los diferentes derechos, a los diferentes servicios y cómo se está manejando la democracia y las libertades en la región. Por eso mismo hacemos un llamado desde la sociedad civil a que se restablezcan
a través de programas de educación, no solamente los derechos civiles, los derechos políticos, los derechos humanos de estas personas, sino que también a través de la institucionalidad se puedan respetar todos los canales, todas las vías, para que las personas puedan conocer cuál es la oferta de estos países, puedan acceder a ella y no tengan que ver la necesidad de tomar caminos inseguros. Desde nuestra organización trabajamos a diario para que la población pueda acceder a un permiso de protección temporal y con ese permiso pueda afiliarse a la salud, pueda matricular a los niños en el sistema escolar, pueda bancarizarse y pueda acceder a una gran cantidad de servicios. Pero para eso se necesita que haya mucha socialización de los servicios, cómo acceder a ellos. Porque lamentablemente muchos de los funcionarios que hoy atienden a estas personas les están vulnerando el acceso a derechos por no contar con la información que todos los días se emana y que es bastante dinámica por los anuncios constantes que vemos a diario sobre esta materia. Juan Carlos, llevamos años en estos pasillos de la OEA escuchando hablar sobre Venezuela, sobre la crisis con los derechos humanos, sobre la crisis de los migrantes que están saliendo de allí. ¿Tú crees que lo que sucede aquí, en la Asamblea General de la OEA, de alguna forma le toca en la puerta a Nicolás Maduro, lo impacta de alguna manera o no? Lo impacta. Solo que su zona de confort, que es Venezuela, digamos que le impide mostrarse como una persona vulnerable, aunque sabemos que lo es. La justicia llega y llegará. Yo tengo 32 años y desde mis 9 años he escuchado cómo mi país se deteriora, cómo mi país decae, cómo la gente muere por la negligencia de un Estado y por el silencio indiferente de los países de la región. Así como agradecemos la solidaridad de algunos, también hacemos un llamado para que los nacionales de esos países le exijan a sus gobiernos responder corresponsablemente a las necesidades de los pueblos de las Américas, porque hoy nos toca a nosotros, pero también estamos viendo el ejemplo de Nicaragua, hemos visto el ejemplo de Cuba en estos últimos 60 años. ¿Qué va a pasar con los demás países si no nos cuidamos entre nosotros mismos? De alguna manera tenemos que hacer un llamado a la justicia internacional. Creemos en ella y tenemos que respaldarla. Hoy Venezuela necesita de los ojos del mundo, de los ojos de la región, y que esos violadores a derechos humanos, esos crímenes de lesa humanidad se paguen, para que esas madres, para que esas familias, para que esos hijos que han visto a sus diferentes parientes, a sus diferentes familiares morir, huir de esta situación, pueda de alguna manera ver justicia y reparada su situación, podamos reconstruir nuestra sociedad y reconstruir nuestro país. Y huyendo, pues también hay muchos peligros. ¿Tú qué le dirías a un venezolano que en este momento está desesperado y que quiere irse por la selva del Darién y empezar un camino para buscar pues otra vida, otro mejor futuro en otro país, pero pues de esta forma, con la migración pues pasando por ejemplo por el Darién? Es un tema complejo. Aconsejar a una persona en ese estado de desesperación es realmente complejo. Sin embargo, mis palabras de aliento, de solidaridad serían a que hay maneras correctas de hacer las cosas. Sabemos que muchas veces nuestros países no nos dan un documento que nos permita a nosotros identificarnos y aplicar a uno de estos mecanismos de regularización migratoria. Sin embargo, podemos acercarnos entre nosotros mismos a nuestros vecinos, preguntarle cómo han hecho sus familiares, sus amigos que hoy están en Colombia, en Perú, en Ecuador, para regularizarse y para que esas personas puedan tener su proceso migratorio de la manera más correcta, para que puedan acceder por las vías que son con pie derecho, que puedan de alguna manera acceder a esas oportunidades sin poner en riesgo su integridad, su salud y la de los suyos. Nos duele cómo vemos que día a día cruzan personas por el Darién, cruzan por el río Bramo, el desierto del Atacama, el mar Caribe a través de San Andrés hacia Nicaragua. Pero hoy les decimos a todas esas personas de que hay un mejor momento para aplicar a estas oportunidades migratorias si nos informamos con calma, si nos informamos con pie derecho, si nos informamos con las organizaciones de base comunitaria de venezolanos para venezolanos, de colombianos para colombianos, que tenemos en nuestras redes la mejor herramienta para acercarte cuáles son esas soluciones y que tú no caigas en esas redes de trata, en esas redes de tráfico, que lo único que quieren es tu dinero y tus oportunidades, y vas a ver allí pues implicado tu futuro. Juan Carlos Viloria Doria, muchísimas gracias por atendernos en NTN 24, el líder de la diáspora venezolana. Pues y Dania, voces como esta es algo de lo que hemos escuchado todo el día aquí en la Organización de Estados Americanos, en esta asamblea número 53.